¿Alguna vez has usado el GPS y aún con el GPS te pierdes? Sí, porque el GPS, pues es la inteligencia, ¿no? Artificial, debe que saber todas las cosas. Bueno, así una vez íbamos yo, Rodrigo, don Lupe, creo que mi hijo también, a Quiroga, Michoacán. Y yo estaba terco de que este teléfono tenía la razón. Y don Lupe me decía, no, es por allá, Eri. Y yo decía, no, yo sé por dónde voy. El GPS me está diciendo a dónde vamos. Y pobre don Lupe nomás se rascaba la cabeza y decía, porque el pastor no le quería hacer caso. Al final, esta cosa me falló y don Lupe tenía la razón, ¿sí o no, don Lupe? Es que es una mujer que habla aquí, ella en inglés, y decía don Lupe, ella nunca ha venido a México, habla inglés, no sabe, hazme caso a mí. Sí. Y a veces, de la misma manera, en nuestra vida cristiana, Dios nos da su Espíritu Santo, Dios nos da su palabra y nos da dirección a través de su Espíritu y su palabra, pero a veces pensamos, yo sé mejor, yo conozco el mejor camino, ¿sí? Tengo mi teléfono, la inteligencia, ¿verdad? Y no le hacemos caso a lo que Dios dice, ¿no? Y es lo que estamos mirando en la vida de los corintios, ¿sí? Los corintios, Corintio era una ciudad, ¿sí? Por allá por Grecia, ¿sí? Por Europa. Y ahí Pablo plantó una iglesia, era la iglesia de los corintios. Y en esta iglesia había, bueno, nuestra ciudad era una ciudad de mercancía, de ¿cómo se llama? Negocio, ¿no? Mucha idolatría también y mucho inmoralidad, pero también mucha inteligencia. Les gustaba la filosofía, los debates, todos esos tipos de cosas. Entonces estaban confiando en la sabiduría humana en vez de la sabiduría de Dios. Y es lo que vamos a estar mirando en este día. El título hoy es ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? Y el texto es de 1 Corintios capítulo 2 versos 1 al 16, y vamos a mirar tres cosas en las que Dios quiere que confíes. Tres cosas en las que Dios quiere que confíes. Apunte ahí en tus notas para que no se te olvide en la semana. Bueno, verso 1, ¿están ahí? Dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, le está hablando a los corintios Pablo, ¿verdad? Proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Para que tu fe descanse ¿en qué? En el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, ¿sí? Pablo, como les mencioné, les está escribiendo una carta, ¿sí? Años después que él fue a esta ciudad de Corintio y plantó esta iglesia y se quedó una comunidad, así como nosotros, ahí en Corintio, él siguió su camino plantando iglesias en otras ciudades y pueblos. Y le llegó reporte de que la iglesia de Corintio no andaba muy bien. Había varias situaciones, problemas en ellos, divisiones entre ellos, pleitos, diferentes cosas que vamos a mirar en esta carta. Pero les escribe esa carta a ellos, ¿sí? Y dice que cuando les recuerdan esta carta, les dice, cuando yo llegué allá con ustedes, yo no llegué con palabras sabias, con inteligencia o con discursos impresionantes, no.
¿Sí? Es lo que les está diciendo Pablo. Y ahorita vamos a mirar por qué no llegó así con elocuencia, ¿no? Pero Pablo muy fácil pudo haber llegado ahí a Corintio con palabras muy intelectuales. ¿Por qué? Porque Pablo era intelectual. Pablo, si tú miras ahí en Hechos capítulo 22, no hay ahí ahorita, pero vas a ver que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, el rabí Gamaliel. Gamaliel sería como ir a la universidad, no sé, ¿cuál es la universidad más grande de México? ¿O más? ¿Mande? Esa, o como Harvard, no sé, una de esas universidades más prestigiosas. Pablo lo estuvo ahí, por decirlo así, a los pies de Gamaliel, ¿sí? Sabemos que él sabía muchos idiomas, griego, hebreo, sabía teología, era inteligente. Pero él dijo que no, cuando llegué aquí con ustedes, corintios, no traté de impresionar con palabras, ¿sí? Lo único que quise demostrar, enseñar, exaltar, era Jesucristo y este crucificado, ¿verdad? Es lo que él dijo. Pablo no dependió de su inteligencia humana, aunque sí lo ocupamos y Dios nos lo ha dado, pero él dependió todo sobre el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dependió del Espíritu Santo Pablo. ¿Por qué? Porque él no quería que los corintios dijeran: ah, Pablo, mira qué inteligente. Recuerden que los corintios les gustaba la inteligencia, la filosofía, los que sabían hablar, dar discursos. Entonces él no quería que dijeran: wow, Pablo, qué prédica, qué inteligencia de Pablo. ¿Sí? Lo que Pablo quería es que salieran diciendo: wow, Jesucristo es grande, qué hermoso es Jesús. Escuchasen lo que Pablo dijo de Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces él no quería la atención para él, sino la atención para Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y la razón, porque él no quería que la fe de los corintios descansara en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de Pablo. No quería que descansara en la sabiduría de Pablo, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Bueno, y lo mismo hacemos aquí en esta iglesia, ¿no? Yo no vengo aquí a predicar de mí mismo, jamás, ni querer impresionar, pero lo que queremos hacer aquí, y cada uno de los que predicamos o enseñamos, es mostrar a la persona de Cristo, ¿verdad? Y que salgas diciendo de aquí: wow, mi Señor Jesucristo, qué bueno, qué grande, qué poderoso, ¿verdad? El enfoque es en Él, para que tu fe descanse no en el hombre, sino, como dice Pablo, en el poder de Dios. Así que llegamos a la primera cosa en la que Dios quiere que confíes. Primera cosa en la que Dios quiere que confíes. Él quiere que confíes ¿en qué? En el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene mucho poder? Amén. Y poder para tu vida, ¿sí? Cuando mi mamá era niña, me platicó de que hubo una enfermedad, una epidemia de polio, y a ella le pegó de muy chiquita, y eso causó de que una de sus piernas no creciera igual como el otro. Entonces le quedó una pierna un poquito más corta. Yo nunca lo noté. Yo tenía como 13 años cuando alguien me lo dijo. ¿Sí sabías que tu mamá tiene un pie más cortito? Yo dije: no, mi mamá no. ¿De qué hablas? ¿Sí? No lo creía. Pero después, cuando me dijo y vi, ya miré que sí, mi mamá caminaba como cogía, ¿se dice cogía? Coge poquito, ¿verdad? Y me di cuenta.
Ya después le pregunté y me dijo, oh sí, es que me pegó polio cuando era niña. Pero es curioso porque a veces con los padres yo he escuchado a personas decir, para mí mi papá era todo y todavía es. Pero cuando yo pensé que mi papá era perfecto, y cuando tuve tal edad, mi papá hizo esto y me di cuenta que mi papá no era el perfecto que yo pensaba. No sé si has escuchado algo así. Y a veces quedamos decepcionados. Obviamente nuestros padres los amamos y los honramos, como la Biblia dice. Pero el punto aquí es de que a veces ponemos las personas y luego nos damos cuenta y nos fallan. A veces un ser querido, a veces el cónyuge, a veces un hijo, a veces un amigo. Y pusimos toda nuestra confianza en el hombre. Y luego nos dejan caer hasta abajo. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra fe en el hombre, no en el poder de Dios. Pusimos nuestra fe y confianza en un hombre, no en el único que es fiel, que nunca nos falla, que siempre, nunca nos deja, nunca nos abandona. Amén. Es por esto que Dios no quiere que pongas tu confianza en ningún poder terrenal, porque te va a decepcionar y no te puede salvar más que nada. ¿Sí? Nadie nos puede salvar. Mi mamá o mi papá no me pueden salvar. Solo Dios. Mi madre y mi padre pueden orar, pero no me pueden salvar. Solo Dios tiene ese poder, ¿verdad? Pablo les dijo que él no vino a predicarles con palabras sabias, para que su fe no descansara en el hombre, sino en el poder de Dios. En la NTV dice, para que ustedes no confiaran en el hombre, o la Reina Valera dice, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría del hombre, ¿verdad? Es muy fácil empezar a fundar mi fe sobre el trabajo, sobre mi cónyuge, sobre el dinero, sobre el hombre, pero queda una fundación muy inestable que no podrá salvar, como ya dije. Es por esto que debemos fundar y descansar nuestra fe solo sobre la palabra y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y todos decimos amén, porque es la verdad. Pero a veces es difícil aplicarlo. ¿Sí? A veces cuando alguien se enferma, antes de ir a Dios, pues voy con el médico, ¿no? Que sí, debo que ir con el médico cuando me enfermo, pero se me olvidó de Dios. Lo puse como en segunda o tercera lugar, ¿no? Cuando debería que ver orar primero e ir con el médico de médicos y luego al doctor, ¿sí? Y entonces podemos correr a muchas cosas y depender de todo nuestro alrededor y no de Dios. Me gusta la ilustración de una hamaca. Sí, a veces ves una hamaca ahí, se mira muy suave, muy a gusto, como que puedo descansar ahí, pero subirme, quizás no, porque yo no sé si me va a aguantar, ¿sí? Y la fe es así. La fe es confiar de que yo me puedo subir allí y puedo descansar todo mi peso y voy a estar bien. Y así es de tener fe en Dios, de que yo puedo descansar todo mi peso, todas mis preocupaciones, todas mis angustias, todos mis problemas sobre la hamaca de Dios, por decirlo así. ¿Dónde estás descansando el peso de tu vida? Mira, quiero que vayan conmigo a Salmos. Salmos capítulo 20. Verso 7.
Salmos 20, verso 7, página 550. Dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. ¿Sí? Algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Esto lo escribió David. David, el que peleó contra Goliat. David, el que supo de que él no iba a ganarle un gigante con muchas armas, sino en el poder de Dios. Él sabía, ¿sí? Y él aprendió esto. Y mis hermanos, tú vas a ganar tus batallas no con el poder del hombre, sino con el poder de Dios. Confía en Él, depende de Él. Busca su rostro y su poder en tu vida. Amén. Vamos a seguir leyendo versos 6 en adelante de 1 Corintios 2. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pablo aquí les dice, aunque no vine a ustedes hablando sabiduría de hombre, sino poder de Dios, sin embargo, si hablamos sabiduría, les está diciendo. ¿Sabiduría de quién? De Dios. Pablo está diciendo, si vine a hablarles sabiduría de Dios. ¿Sí? Pero les dice que es una sabiduría que este mundo no entiende. El mundo no lo entiende. Los gobernantes no lo entienden, esta sabiduría. Yo antes de llegar a Cristo, tú antes de venir a Cristo, no lo entendíamos. Y dice ahí, si los gobernantes de aquel entonces lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, ¿verdad? Y les he comentado muchas veces cómo yo antes, quizás a ti te sucedió lo mismo, cómo yo abría una Biblia y yo no la entendía. No tenía sentido para mí, no lo comprendía, era aburrido, no lo deseaba. Sí, iba a la iglesia porque me llevaban y uno respeta y todo, ¿verdad? Tener reverencia. Pero no escuchas nada. Es como las caricaturas ¿cómo se llama? Charlie Peanut Butter, ¿sabe cómo? Que nomás, cuando hablan los adultos nomás escuchan bla, 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 porque no oyen los adultos, nomás oyen los niños cuando los niños hablan, ¿no? Haz de cuenta. Y varias veces traté de abrir una Biblia y no tenía sentido. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí Pablo les dice que Dios nos ha enseñado algo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, pero que ahora nosotros podemos recibir, podemos entender, ¿verdad? Es un privilegio que podemos conocer las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, mis hermanos. Él nos ha abierto los oídos, los ojos para entender y ver las maravillas que Él ha preparado para los que lo aman. Entonces aquí llegamos a la segunda cosa en lo que Dios quiere que confíes, que es, confíe ¿en qué? En la sabiduría de Dios. Confía en la sabiduría de Dios. ¿Alguna vez te has dicho,
Esto tiene todo el sentido del mundo. Quizás era una oferta, quizás un negocio que parece perfecto, una decisión que parece obvio. Todo se ve tan lógico que ni siquiera preguntas. Pero luego después te das cuenta de que, híjoles, no fue la mejor decisión. Pensé que tenía la razón, pero ¿sabes qué? Nunca le pregunté a Dios, nunca consulté a Dios. Eso le pasó a Josué. Josué, en el libro de Josué, ¿sí? Si han leído el libro de Josué, Josué con su ejército entró a la tierra prometida. Dios les dijo: entren y tomen la tierra, es de ustedes, y saquen todos los habitantes de esta tierra, porque si no lo sacan, ustedes se van a convertir como ellos. Y ellos sacrificaban a sus bebés en lumbre, adoraban a otros dioses. Entonces tenían que sacar a todos estos habitantes. Y iban sacándolos, ¿sí? Vencieron a Jericó, vencieron a muchos reyes. Y un pueblo que se llamaban los de Gabaón, ellos escucharon lo que estaba pasando y que ellos seguían, ¿sí?, en la lista de Josué y su ejército. Entonces ellos, ahí en Josué capítulo 9, tuvieron un plan. Se vistieron de ropa así toda rota, como pobres, las chanclas rotas. Tú lo puedes leer en Josué capítulo 9. Llegaron incluso con pan todo mojoso y se hicieron como que venían de una tierra muy lejos, no de la tierra prometida donde Josué iba a conquistar. Y les llegó diciendo: mira, venimos de una tierra muy lejana, pero hemos escuchado lo que tú has hecho con todos los reyes, cómo los has vencido. Por favor, haz un pacto con nosotros, entre Dios y nosotros, déjanos en paz. Y Josué les dijo: ¿cómo sé que ustedes vienen de una tierra muy lejos? Y dijeron: mira cómo venimos, hemos caminado por muchas semanas. Cuando salimos el pan estaba calientito y mira, ahora ya viene todo mojoso. Pero les estaba haciendo trampa, vivían ahí mismo. Pero lo que sucedió y lo que nos dice la Biblia, ahí como pueden ver, Josué 9:14, perdón, está mal, 9:14, dice: entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabonitas, pero no consultaron al Señor. Y ya cuando habían hecho el pacto, se quitaron la ropa y todo y se dieron: ustedes son de aquí. Pero ya era muy tarde, no les podían hacer nada porque habían hecho un pacto. Pero el punto es de que a veces las cosas se pueden aparentar estar bien, perfecto la situación, pero debemos de consultar a Dios, ¿sí? Consulte a Dios. A veces pensamos que el hombre tiene la mejor respuesta, pero ¿le has consultado a Dios? A veces también dejamos que nuestros sentimientos, nuestras situaciones, lo que se ve, dicte nuestras decisiones. Sí, yo lo he hecho muchas veces. Pero debemos de aprender a tomar el tiempo y orar y consultarle a Dios y buscar la sabiduría de Dios, del cual estamos hablando, ¿no? Confía en la sabiduría de Dios. A veces podemos ser muy impulsivos y vámonos y va, y tomamos decisiones que no eran de Dios, y a todos nos pasa. Pero debemos de consultar a Dios, buscar su sabiduría, consultarle, pedirle dirección, preguntar. A veces puedes preguntarte: ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta decisión que quiero tomar? O de esta situación cual estoy enfrentando. O a veces no sabes, y muchas veces es bueno preguntar a otros hermanos o hermanas que son maduros en la fe: mira, tengo esta situación así, ¿sabes qué piensas? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Y buscar la sabiduría de Dios. Vayan conmigo a Proverbios, uno de mis favoritos versos, Proverbios capítulo 3.
Proverbios 3, versos 5 y 6. Proverbios 3, versos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. ¿Sí? No te apoyes en tu propia inteligencia, en tus propias ideas, sino busca al Señor en todo lo que haces. Reconózcalo en todos tus caminos, sea del trabajo, sea de la casa, sea de tus amigos, sea de tu tiempo libre. En todos tus caminos busca al Señor. ¿Y qué dice? Él va a enderezar tu camino. En otras palabras, Él te va a enseñar cuál camino tomar. ¿Sí? Queremos buscar y confiar en la sabiduría de Dios y confiar en su palabra, porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y todo el consejo de Dios. Si yo te diría, Dios tiene un consejo para ti, ¿lo quisiera saber? Yo sí. Aquí tienes todo el consejo de Dios, del eterno Dios, del cual creó todas las cosas. Este libro tiene todo el consejo de Dios. Deja preguntarte, si alguien te ofreciera 1 millón o 100 millones de pesos, 100 millones de pesos es mucho dinero. ¿Sí o no, don Lupe? Es mucho. Pero jamás puedes conocer la Biblia. No más. No puedes conocer la Biblia. Y lo que has guardado ya en tu corazón se quita. ¿Escogerías más los 100 millones de pesos o la Biblia? La Biblia, ¿verdad? Aunque los 100 millones puede dar tentación. Pero mira lo que dice la Biblia sobre esto. Vayan a Salmo 119. Salmo 119, uno de mis favoritos salmos y el más largo de la Biblia. Salmo 119, verso 72. Salmo 119, verso 72. Dice: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. ¿Sí? El rey David dijo: mejor es tu palabra, mucho mejor es tu palabra, Señor, que millares de monedas de oro y de plata. Ahora vayan conmigo a Proverbios 8. Proverbios 8, 10. Proverbios 8, 10 y 11. Dice: reciban mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, o sea, del mejor, del más fino, ¿verdad? Porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. En otras palabras está diciendo: todo el dinero del mundo no se compara con la sabiduría de Dios, porque es a través de la palabra de Dios también que recibes vida eterna. ¿Habrá dinero suficiente para tu alma? ¿Sí? Dios nos da vida eterna a través del Evangelio, que lo encontramos en la palabra, pero aparte yo he visto y he testificado vidas transformadas. Yo soy testigo de eso. Matrimonios transformados, familias transformadas, ¿sí? Que antes estaban muy mal, rotas, y que ahora, a través de la palabra de Dios, su espíritu que vive en ellos, han sido transformados. ¿Por qué? Porque se han llenado de sabiduría de Dios. Ahora saben cómo comportarse y vivir.
Ahora saben cómo tomar decisiones. Ahora saben cómo amar a sus familias, a sus prójimos y aún a sus enemigos. Y saben cómo llevar una vida conforme la palabra de Dios. Y eso bendice la vida. No estoy diciendo que va a ser perfecto y sin problemas, pero cambia y transforma. Y no hay dinero suficiente en el mundo para que se compare a eso. Una vida restaurada, una vida cambiada, una vida que tiene paz. Los más ricos del mundo buscan paz, y nuestro Dios es el príncipe de paz, que vino a traer paz al mundo y paz a tu corazón, ¿sí? Y todo lo tenemos en Él, por medio de su Espíritu, en su palabra. Así que confíe en la sabiduría de Dios. Vamos a mirar la última parte, verso 10 de 1 Corintios capítulo 2. ¿Están ahí? Dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Está diciendo aquí Pablo de esa sabiduría. Dijo: yo no vine a hablar sabiduría humana, pero sí sabiduría de Dios. Y aquí está diciendo, y tú puedes conocer esa sabiduría, ¿verdad? Verso 11: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente ¿de quién? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Rodri, puedes conectar, ahí está el adaptador para la computadora, abajo, porfa. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre? No, de Dios. Ah, sí. Nadie conoce tus pensamientos, lo que tú estás pensando ahorita. Quizás estás pensando ¿qué voy a comer? ¿Cómo van a saber esos taquitos después del servicio? ¿Ah? ¿Sí la adiviné? Pero no, la verdad no sé qué estás pensando, ni tú sabes lo que yo estoy pensando. Ahorita lo que estoy pensando es esto, ¿verdad? Pero en tiempo libre, cuando nomás ando así mirando, tú no sabes qué estoy pensando, ni yo lo que tú piensas, ¿verdad que no? ¿Quién sabe lo que estás pensando? ¿Y quién más? Tú mismo. Dios y tú mismo sabes lo que estás pensando. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Nadie sabe los pensamientos del hombre, sino el espíritu de ese hombre, ¿sí? Y de igual manera, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y luego dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Así que ya nos ha revelado las profundidades de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Me encanta esa palabra, profundidades. Me hace pensar como en el mar o algo así bien profundo, ¿no? Dicen que el 80% del mar no se ha explorado. Imagínate, yo pensaría que ya en 2026, con tanta tecnología, ya conociéramos todo el profundo del mar. Ni el 80% o el 80% del mar no se conoce. No sabemos que vive allá adentro. Puede ser un animal grandotote o algo, ¿verdad? Nadie sabe. Pero imagínate que podemos conocer las profundidades de Dios, que es mucho más grande que el mar, ¿no? Hay riquezas de sabiduría, conocimiento, gracia, amor y gloria que ningún ser humano podría descubrir por sí mismo.
Pero Dios no nos dejó a oscuras, nos dio su Espíritu para revelarnos quién es Él, ¿sí? Así que ahora podemos conocer a Dios, sus pensamientos, lo que Él piensa, lo que Él quiere. Impresionante, ¿no? Lo que Él nos ha dado gratuitamente a través de su Biblia. Aquí puedes ver lo que Dios quiere enseñarte. Pero luego dice que el hombre natural no las puede conocer. El hombre natural no puede conocer las profundidades de Dios o la palabra de Dios. No las puede entender, dice aquí la Biblia, ¿verdad? Porque es un hombre natural, dice. No acepta las cosas del Espíritu. Mira cómo dice ese verso aquí en la versión TLA. Dice: los que no tienen el Espíritu de Dios, escuchen, no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las considera una tontería. Ese era yo antes. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios, ¿sí? Los hombres naturales. ¿Qué es un hombre natural? En la Reina Valera 1909 le dice el hombre animal, no dice hombre natural, dice hombre animal, ¿sí? ¿Por qué pone hombre animal? Porque ¿en qué piensan los animales? En nada más que en comer, ¿verdad? En comer. ¿A qué horas me va a traer mi dueño comida? Ellos no piensan en las cosas del cielo o en las cosas de Dios o en las cosas de la palabra. Y por eso está diciendo que el hombre natural es como el hombre animal. O sea, él no piensa en las cosas de Dios. Él piensa en su trabajo, en dinero, en su familia, en su salud, en su diversión. Y quizás por ahí como número 7, 8, Dios, voy a ir a la iglesia aquí un día del año. Pero es un hombre animal, un hombre natural, nomás piensa en este mundo, en lo terrenal, ¿no? Es lo que está hablando aquí. Alguien que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas de este libro. Pero ¿sabes qué? Es un don, un regalo para todos gratuitamente, que tú puedes recibir el Espíritu Santo, ¿sí sabías? Tú puedes recibir el Espíritu Santo de parte de Dios y nacer de nuevo, y Dios va a abrir tus ojos. ¿Cuántas veces no he escuchado? El otro día estaba aquí el pastor Tony de Michoacán compartiendo, los que estaban aquí, y mencionó algo de que cuando entregó su vida a Jesús salió y que miró el cielo de otro color, como un azul más hermoso, y los árboles. Y fíjate que a mí me pasó lo mismo. Y he escuchado varios testimonios, porque como que, no sé, te quita un peso Dios, te pone su Espíritu, te hace libre. Y ahora puedes conocerlo. Y Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Así que, tercera y última cosa, tercera cosa en la que Dios quiere que confíes, es que Él quiere que confíes en la guía del Espíritu Santo. En la guía del Espíritu Santo. Allá con los jóvenes jugábamos un juego que se llamaba vendado. Y lo que hacíamos es agarrábamos un montón de jóvenes y los vendábamos, y luego en el salón poníamos enfrente de él una silla, una piedra, un juguete, otra silla, y así por todo hasta allá. Y luego le poníamos una persona que no estaba vendada, y esa persona tenía que ir guiando a esta persona que no miraba, diciéndole 2 pasos hacia enfrente, 1 a la derecha, para que no tocara la silla ni nada. Tocando la silla perdía, o cualquier objeto. Pero también a la misma vez poníamos otros 3, 4 personas diciendo 3 pasos a la derecha, derecho, no le hagas caso, ve derecho.
y como confundiendo a la persona, ¿no? Y era como una ilustración de que así es la vida. Tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando y nos va diciendo, mira, dele derecho, ahora a la izquierda, ahora toma esta decisión. Y ser guiados por el Espíritu de Dios, pero siempre va a haber voces a nuestro alrededor, ¿no? No, mejor dele por acá o por allá, a veces mi propio corazón, queriendo escoger otra cosa. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, aunque ya no somos hombres naturales sin el Espíritu, tenemos el Espíritu, pero a veces luchamos con el hombre con la carne, ¿verdad? Pero debemos de confiar en la guianza de Dios a través de su Espíritu. Vayan conmigo para terminar a Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, está en el Nuevo Testamento, casi al final. Verso 16. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Amén. O como dice la NTV, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces no me voy a dejar llevar por los impulsos de mi pecado o los impulsos de mis emociones que están así y asaz. Si soy guiado por el Espíritu de Dios, Dios quiere que guiarte a través de su Espíritu. ¿Vas a confiar en Él? ¿Sí? ¿No se escucharon muy convencidos? ¿Vas a confiar en el Espíritu Santo? Amén. Y Él va a guiar tu vida. Él va a guiar mi vida a través de su palabra. A veces te va a hablar al corazón en oración y de todas estas maneras. Así que vamos a cerrar con una oración. ¿Por qué no pasa Isaías a una alabanza? Pero pónganse de pie, por favor. Vamos a orar.